Mi madre defendió a su novio luego de golpear a mi hermano. Ambos tomaban sustancias y lo maltrataban, pero recibieron una condena. Mi madre protegió a su novio después de que él abofeteara a mi hermano. Ambos consumían sustancias y lo maltrataban, aunque finalmente fueron condenados. Tengo 17 años y vivo con mi mamá y mi hermanito. Hace 6 meses mi madre dejó que su nuevo novio, a quien llamaré David, se mudara con nosotros. David es de temperamento explosivo, hace mucho ruido, resulta desagradable, y en resumen, se aprovecha de los demás. Cuando mi madre lo trajo por primera vez, le dijo que tendría que poner de su parte con las tareas de la casa. Igual que hacemos todos, incluso mi hermanito de 8 años. Yo me encargo de la cocina, del baño principal, de mi cuarto, de mi baño y de la sala. Además, aporto unos $500 mensuales para los gastos del hogar. Nunca me molestó demasiado porque sé que mi madre trabaja muchísimo y hace turnos larguísimos en el hospital. Aún así, no gana mucho, por eso terminé pagando la factura del teléfono y destinando lo demás a la comida. Me gradué antes de tiempo en junio de 2022 y decidí tomarme un año sabático antes de la universidad para ahorrar y poder ayudar más a que mi madre se recuperara. Todo iba bien hasta que David llegó a vivir con nosotros. David trabaja por su cuenta, hace Uber unas 3 horas al día como mucho. El resto del tiempo lo pasa tirado frente al televisor, lo que sube la cuenta de la luz. Pero eso no lo hace responsable, no aporta más dinero ni contribuye a los gastos. Se come y se bebe todo lo que encuentra en la nevera sin pensar en nadie, y cuando se le reclama dice, es solo comida, que salga uno y compre más. Y por si fuera poco, nunca limpia lo que ensucia. Deja la nevera abierta, derrama cosas en el suelo y las encimeras y no recoge nada. Incluso deja platos de comida en el sofá o junto a la ventana. Hasta he encontrado vasos en el baño. Y no son solo malos hábitos de higiene, su personalidad es desagradable en general. David trata a mi hermanito con constante rudeza, le grita por tonterías de niño, por reírse fuerte frente al televisor o por batallar con la tarea. Incluso ha llegado a decir que, si fuera por él, lo golpearía cada vez que hace algo así. Yo le dije al instante que no tiene autoridad sobre nosotros y que se saque esa idea de la cabeza. Pero al parecer no le quedó claro el mensaje. El sábado mi hermano y yo estábamos en la mesa haciendo manualidades, como solemos hacer los fines de semana. Aprovecho ese tiempo porque no estoy trabajando. Ese día estábamos haciendo esgrima. Él había sacado buenas notas en una prueba de matemáticas y llevaba tiempo queriendo hacerlo. Mientras jugábamos, un poco de esgrima se le cayó por accidente en la ropa. En verdad no era para tanto, solo pegamento y detergente. Fui al baño a buscar un paño para limpiarlo. Hice lo que pude antes de poner la ropa en la lavadora, y entonces escuché un fuerte ruido como un golpe y el grito desgarrador de mi hermano. No sabía qué había ocurrido, así que agarré mi gas pimienta y corrí a ver qué pasaba. David había bofeteado a mi hermano después de ver el esgrima en su camiseta. Entré justo cuando David le estaba gritando a mi hermano y me quedé en shock. Cogí a mi hermano y lo llevé a mi cuarto. Intenté calmarlo y comprobar si estaba bien mientras David me seguía, todavía gritando. Entonces saqué el gas pimienta y se lo rocié a David gritándole que se largara de mi casa. Cuando se fue, quité la llave de repuesto de la puerta trasera, cerré todo, tiré sus cosas por la ventana y llamé a mi madre al instante. Su respuesta me sorprendió, reconoció que estaba mal que David abofeteara a mi hermano, pero me reprochó por haber ido demasiado lejos y dijo que quizá había arruinado su relación con él. No tenía idea de cómo planeaba arreglar las cosas con él. Con esa frase sentí que, más que arreglar algo, ella había roto mi vínculo con ella, y me quedé sin saber qué hacer. Mi hermanito sigue muy afectado emocionalmente, y yo también me siento destrozada. Estoy casi segura de que ella piensa en volver a dejar que David entre a la casa. Estoy perdida y no sé cuál es la decisión correcta. ¿Acaso empeoré la situación con lo que hice? ¿Qué se supone que debo hacer ahora?
Realmente no tenemos otra familia cerca a la que recurrir. Mi papá existe, pero mi hermano y yo tenemos padres distintos. Sé que mi papá probablemente me apoyaría, pero no sé si mi madre me dejaría llevarme a mi hermano, y temo que si involucramos a la policía nos separen. El padre de mi hermano no está presente en nuestras vidas. Le mintió a mi mamá cuando ella quedó embarazada. Fingió estar casado y luego dijo que no quería saber nada del niño. Ni siquiera sabría cómo localizarlo si quisiera. No hemos sabido nada de él desde que mi hermano tenía 2 años. Honestamente no tengo ni idea de dónde está, cortó todo contacto con mi madre. No paga manutención ni nada parecido, así que dudo que haya forma de rastrearlo por la vía legal. Mi madre además está distanciada de su familia porque un familiar cercano la abusó cuando era joven. No tengo forma de contactar al padre de mi hermano, sinceramente. No quiero hacerlo porque no creo que eso hiciera la situación mejor, dadas las acusaciones. Comentario relevante. Estar en hogares separados que sean seguros es muchísimo mejor que permanecer juntos en una casa donde corremos peligro constantemente. Teoría bonita, pero yo viví en el sistema de protección y fue todo menos seguro. Por ahora David no ha vuelto a la casa y estoy intentando ordenar todo antes de que mi mamá lo vuelva a aceptar. Mientras tanto moví el colchón de mi hermano a mi habitación y él está durmiendo conmigo por si pasa algo. Te prometo que él es mi prioridad número 1. ¿Y qué pasará cuando me vaya a la universidad y ese tipo siga viviendo aquí? Por favor, escucha a la gente que te dice que empieces a documentar el abuso. Toma fotos de los moretones y guarda cualquier evidencia que puedas. Había conseguido una beca completa para empezar la universidad a principios de septiembre, pero últimamente he estado pensando seriamente en no ir. Cada vez parece más claro que mi única opción real es mudarme con mi papá y llevarme a mi hermano conmigo, al menos hasta que logre estabilizarme y pueda mantenernos a los dos por mi cuenta. Claro, todo eso depende de que logre convencer a mi mamá para que lo permita, y de que todo sea legalmente posible. Lamento muchísimo que todo esto haya pasado, tanto para mí como para mi hermano. Ojalá pudiera decir que hay una solución fácil. Mucha gente me ha ofrecido buenos consejos, y varios me dijeron que debo contactar a la policía y seguir los pasos adecuados. De verdad, estoy tomando en cuenta todo lo que me dicen. Desde que ocurrió el incidente, he estado investigando cómo solicitar una orden de restricción y las diferentes formas de proceder legalmente, para protegernos. Estoy tratando de hacer las cosas bien esta vez y no actuar solo por impulso. Cada consejo que me dan lo aprecio profundamente, no ignoro nada. De corazón, agradezco las palabras amables de todos. Significa mucho para mí que haya personas que me escuchen, sobre todo porque eso es algo que no he logrado que mi mamá haga desde que todo esto empezó. Actualización 1. Wow, en serio, quiero comenzar agradeciendo a todas las personas increíbles que se tomaron el tiempo para darme consejos y validar lo que sentía. Empecé a pensar que no había salida, que estaba atrapada, pero leerlos me devolvió un poco de esperanza. Les agradezco con todo mi corazón. Varios me hicieron las mismas preguntas, así que quiero aclarar algunas cosas. Primero, no tenemos otra familia cercana donde quedarnos. Mi mamá lleva años alejada de su familia porque un pariente cercano abusó de ella cuando era joven, así que incluso si intentara contactarlos, no sería una opción segura. La única persona con la que podríamos estar es mi papá. Pero como mi hermano y yo tenemos padres diferentes, no sé qué tan complicado sería resolver eso legalmente. Otra cosa que muchos me señalaron es que debería haber llamado a servicios de protección infantil o a la policía, de inmediato. Y sí, tienen razón. Sé que eso es lo que debía haber hecho desde el principio. Pero quiero explicar por qué no lo hice. Cuando era más joven, estuve en el sistema de acogida por un tiempo. Porque mi mamá tenía problemas con las drogas. Fue una experiencia horrible. Pasé por abuso físico y mental, y no quise exponer a mi hermano a algo así. Por eso dudé tanto en acudir a las autoridades.
También me preguntaron por qué los maestros no han dicho nada. La verdad es que las clases todavía no han empezado. Mi hermano está en un campamento de verano que trabaja con niños que tienen autismo o TEA, para ayudarlos a adaptarse mejor a la escuela. Mi hermano tiene ambas condiciones, es autista de alto funcionamiento y también tiene TEA. David todavía está en la lista de personas autorizadas para recogerlo del campamento, así que pedí la semana libre en mi trabajo para quedarme en casa y asegurarme de que no pase nada. No quiero correr riesgos, y mi mamá se niega a quitar a David de la lista. Y quiero dejar algo muy claro, no estoy tratando de cubrir ni a mi mamá ni a David. Actualización 2. Hoy dejé a mi hermano temprano en la mañana con una amiga de confianza. Espero que para cuando lo recoja esta noche, todo esté resuelto. Después volví a casa, eran como las 7, y llamé a mi papá para contarle todo lo que ha estado pasando. Me dijo que sospecha que mi mamá ha vuelto a consumir, que eso explicaría su comportamiento. Y honestamente, tiene sentido. No sé cómo no lo noté antes. Las cucharas en el baño, los sangrados de nariz, los cambios de humor. Me siento tan tonta por no haber unido las piezas. Quise creer que ella había cambiado. Mi papá fue muy claro conmigo, dijo que tanto mi hermano como yo éramos más que bienvenidos a quedarnos con él. Mi mamá llegó alrededor de las 8:30, si es que realmente venía del trabajo. Le pregunté directamente si estaba usando de nuevo. Al principio lo negó varias veces, pero finalmente lo admitió. Y también reconoció que David ha estado consumiendo con ella. Le dejé claro que mi hermano y yo nos iríamos a vivir con mi papá y que no pienso seguir apoyando ni sus hábitos, ni su relación con David. La conversación terminó en una pelea a gritos, y ella salió de la casa. A esta altura, ya ni siquiera importa si vuelve a traer a David o no. Después de descubrir que está usando otra vez, mi hermano tampoco se siente seguro cerca de ella. Nos iremos igual. Tengo fotos del rostro de mi hermano del día en que ocurrió todo, y ahora mismo estoy preparándome para ir a la comisaría. Eso es lo último que ha pasado. Sé que no es una gran actualización, pero quería mantenerlos informados. Gracias, de verdad, a todos los que me han brindado apoyo y buenos consejos. Comentario relevante. Hola, espero que estés bien. Tu papá parece una gran persona por abrirte las puertas a ti y a tu hermano. Ojalá él pueda obtener la custodia completa para que ambos estén seguros. Y sobre la universidad, no la abandones. Quizá podrías tomar menos clases o hacerlo en línea por un tiempo. Tú y tu hermano merecen una vida tranquila y feliz. Actualización 3. Hola a todos. Lamento haber tardado tanto en volver, pero necesitaba tiempo para adaptarme y concentrarme en mi hermano. Ahora puedo decir con alivio que estamos a salvo y viviendo con mi papá. Él contrató a un excelente abogado, y ya se resolvió todo legalmente. Mi madre renunció a sus derechos parentales tanto sobre mí como sobre mi hermano. Fue acusada de poner en peligro a un menor, igual que David. Ella recibió 3 años de libertad condicional, y David fue condenado a casi 1 año de cárcel, exactamente 364 días. No puedo mentir, ha sido un proceso duro, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos a salvo y que podemos empezar de nuevo. He decidido cortar todo contacto con mi madre, al igual que mi hermano menor. Y antes de que alguien lo pregunte, no lo estoy obligando a hacerlo. Fue su decisión. Hace poco me confesó que mi madre lo maltrataba cuando yo no estaba cerca. Me contó cosas horribles, como que a veces apagaba sus cigarrillos en su comida y lo obligaba a comerla, o incluso le escupía encima. Ojalá lo hubiera sabido antes. Siento un peso enorme por no haberlo protegido mejor. Ahora mi único propósito es compensarlo por todo lo que vivió. También quiero compartir algo más positivo, decidí no abandonar la universidad antes de empezarla. Y sinceramente, eso se lo debo a todos los que me aconsejaron que no lo hiciera.
Gracias por esas palabras. Por ahora no estoy viviendo en el campus. Estoy viajando todos los días, el campus queda como a 1 hora en coche desde la casa de mi papá. Pero él no tiene problema en llevarme hasta que logre ahorrar para comprarme un auto. Planeo mudarme al campus en mi segundo o tercer semestre, cuando sienta que mi hermano ya está completamente adaptado a su nueva vida. Él empieza la escuela la próxima semana, y sé que le costará un poco adaptarse. Está en un entorno nuevo, con gente nueva, y aunque me preocupa, también sé que va a estar bien. En general, puedo decir que las cosas finalmente están mejorando. Claro que desearía que mi madre y David enfrentaran consecuencias más severas por lo que hicieron, pero al menos pagaron algo por ello. Y aunque no es justicia completa, es mejor que nada. De corazón, quiero agradecer otra vez a todos los que me apoyaron en este proceso. Perdí a varios amigos que pensé que eran cercanos, pero gané algo mucho más valioso. Una comunidad de personas que me escucharon, me creyeron y me ayudaron a no rendirme. Comentario. Estoy muy orgullosa de ti por asumir la responsabilidad por ti y tu hermano. Es mejor mantenerse alejada de tu madre. Te deseo lo mejor en tus estudios y tus futuros proyectos. Y, por favor, sigue protegiendo a tu hermano. Gracias por esas palabras tan amables. Prometo seguir cuidando de él. Lo amo más que a nada, y hasta mi papá se está encariñando muchísimo con él. Historia 2. Mi situación actual pasó de mala a peor en cuestión de una sola semana, y honestamente no sé a quién más acudir. Necesito saber si actué mal, o si simplemente busco algo de validación, porque la vida se siente insoportablemente dura ahora mismo. Mi esposa y yo llevamos 8 años juntos, y hace apenas 2 meses tuvimos a nuestra primera hija. Hasta que ella quedó embarazada, mi mamá la adoraba. Pero de repente, todo cambió. No entiendo qué pasó, pero en cuanto mi esposa comenzó a mostrar el embarazo, mi madre se volvió posesiva conmigo y empezó a evitarla todo lo posible. Incluso les decía a los demás que no estaba emocionada por el bebé. Llegó un punto en que tuve que amenazar con cortar contacto si seguía actuando así. Cuando mi esposa tenía 7 meses de embarazo, las cosas se calmaron. Mi madre dejó los comentarios hirientes, o al menos los guardó para sí, aunque aún se notaba que algo no estaba bien. Hace una semana invitamos a mi mamá, a mi hermana, a su esposo y a su hija de 12 años a cenar. Yo cociné. Antes de que mi esposa pudiera sentarse a comer, la bebé empezó a llorar. Así que mi esposa se levantó para alimentarla y tratar de dormirla. Pensé que había hecho suficiente comida, pero aparentemente no, porque mi sobrina todavía tenía hambre. No la había visto en un año, y honestamente no sabía cuánto había crecido. No preparé porciones extra pensando en eso, así que me disculpé. Le ofrecí unas galletas y guardé el plato de mi esposa en el refrigerador. Después salí al porche con el esposo de mi hermana a fumar un cigarrillo y charlar un rato. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché gritos desde adentro. Cuando entré, mi esposa y mi madre estaban gritándose. Resulta que mi mamá había visto que guardé el plato de mi esposa, y se lo dio a mi sobrina. Mientras me acercaba, escuché a mi madre decir: «Parece que podrías saltarte una comida», y le dio una palmada en el estómago a mi esposa. En ese momento me lancé hacia ellas, gritando que se detuvieran, pero antes de que pudiera intervenir, mi esposa se adelantó y le dio un puñetazo directo en la cara a mi mamá. Ella cayó al suelo llorando y cubriéndose la cara. La casa quedó en silencio absoluto. Les pedí a todos que se fueran de inmediato. Una vez que salieron, mi esposa se quedó apoyada contra la encimera, con las manos sobre el mostrador y los ojos cerrados, respirando fuerte. La miré y, sin pensarlo demasiado, le dije que tenía que irse. Ella, entre lágrimas, solo preguntó: «¿En serio?». Yo respondí, frío, sí. Empacó sus cosas, tomó al bebé y se fue. Esa noche le mandé un mensaje diciéndole que solo necesitaba espacio,
tiempo para procesar lo que había pasado. No contestó. Durante los siguientes 5 días le mandé mensajes y la llamé, pero no obtuve respuesta. Hasta hoy. Apareció esta mañana con los papeles del divorcio en la mano, y con nuestra hija. Me los entregó y dijo, aquí tienes. Pasa un rato con ella mientras empaco mis cosas. Mientras siga amamantando, podemos acordar visitas aquí o en casa de mi mamá hasta que use biberón. Intenté explicarle que eso no era lo que quería, que no quería separarnos, que solo necesitaba tiempo para asimilar todo. Pero ella me miró y respondió, tu necesidad de procesar me dio tiempo para procesar también. Y he decidido que no puedo seguir viviendo así. Solo me defendí. Me dijo que al principio se sintió mal por haber golpeado a mi madre, pero que el hecho de que yo la echara cuando más me necesitaba la hizo verlo todo con más claridad. Terminó con un lo siento, pero no hay arreglo. No quiso hablarme más. Solo se fue. Y ahora mi casa se siente vacía. No sé qué hacer. Y para dejarlo claro, estoy completamente del lado de mi esposa. Mi madre se lo merecía, y ya la bloqueé de mi vida. Solo, necesitaba un poco de tiempo para entender todo lo que pasó. Mi esposa puede tener muchos defectos, pero violenta no es uno de ellos. Lo que pasó aquella noche fue algo completamente fuera de su carácter, y estoy convencido de que no habría ocurrido si no la hubieran provocado. Después de todo el desastre, mi madre me envió un mensaje de texto que decía, ¿ves? Te dije que estaba loca. Leer eso me revolvió el estómago. Esa mujer no tiene ningún lugar en nuestras vidas. De hecho, empiezo a creer que intentó provocar a mi esposa a propósito. Por eso, y lo digo con toda claridad, estoy del lado de mi esposa al 100%. Lo que hice no fue por falta de apoyo hacia ella, simplemente estaba tratando de procesar lo que había pasado. Pero ella lo tomó como si yo la estuviera echando de mi vida, como si no la defendiera. Y, siendo honesto, supongo que fue exactamente lo que pareció. Porque cuando la mandé a irse, sabía que tendría que llevarse también al bebé. Y no me fui yo porque, sinceramente, toda mi vida he tenido una relación muy complicada con la violencia. Crecí en una casa donde mi papá era un monstruo. Era abusivo, cruel. Nos golpeaba a mí y a mis hermanos, y mi mamá terminó hospitalizada varias veces. Pasaron años antes de que la policía interviniera y finalmente lo arrestaran. Murió en 2013, y aunque eso cerró un capítulo, la violencia me dejó una marca profunda. Me paraliza. Cada vez que algo se pone físico, me quedo en silencio, me pongo ansioso, me cuesta respirar. Mi esposa lo sabe. Ella también creció con un padre y un padrastro violentos, y su reacción ante la agresión es muy parecida a la mía. Por eso, cuando le dio el golpe a mi madre, sentí que se encendía una alarma en mi cabeza. No pensé con claridad, solo sentí pánico. Necesitaba que todo terminara, necesitaba que se fuera. Si lo pienso ahora, claro que podría haber sido yo quien saliera de la casa. Podría haber dado un paseo, respirar, dejar que las cosas se calmaran. Pero en ese momento, dejé que el miedo controlara cada movimiento. Fue como si mi cuerpo actuara solo, y lo único que supe hacer fue pedirle a todos que se marcharan, incluso a ella. Sé que mi madre fue la que empezó. Ella la abofeteó primero, justo en el estómago. No fue una bofetada ligera, aunque en ese momento lo racionalicé como si lo fuera. Mi esposa se estremeció del dolor. Ahora entiendo que, después de un embarazo, los músculos abdominales todavía están muy sensibles. Y ese golpe probablemente le dolió muchísimo más de lo que aparentó. Mi madre incluso le abrió una pequeña herida en la ceja cuando recibió el puñetazo de respuesta. Pero sí, mirando hacia atrás, no hay duda, fue mi madre quien cruzó la línea. Comentarios que recibí. Después de publicar mi historia, los comentarios no tardaron en llegar, y fueron duros. Mucha gente me dijo, con razón,
que permití que mi madre maltratara verbalmente a mi esposa durante meses, incluso cuando estaba embarazada, y que, aún así, la invité a nuestra casa. Que no hice nada mientras ella la insultaba y la golpeaba en el abdomen, justo donde había cargado a nuestra hija durante 9 meses. Y cuando mi esposa se defendió, la eché de su propio hogar. Pusieron las cosas en perspectiva, podría haber salido yo a caminar, tomar aire, lo que fuera, en vez de poner a mi esposa y a mi hija recién nacida en la calle. Y duele admitirlo, pero tienen razón. Muchos me dijeron cosas como: tu madre empezó la pelea. Tu esposa solo se defendió. No fuiste un esposo, ni un padre, ni un hombre en ese momento. Tu mamá te manipuló y tú la dejaste. Y aunque me duela leerlo, sé que es verdad. Mi madre me crió en un ambiente abusivo y manipulador, y sin darme cuenta, terminé repitiendo ese patrón. Uno de los comentarios que más me golpeó decía algo como: tu esposa acaba de dar a luz. Necesitaba que la protegieras, no que la echaras. Si necesitabas espacio, sal tú. No la obligues a revivir el mismo abandono que tú sufriste. Y no hay forma de justificar lo que hice. Lo arruiné. Mi madre siempre fue controladora. Cuando éramos niños, nos sobrealimentaba porque decía que los niños gorditos eran niños felices. Por eso todos crecimos con problemas de peso. Ahora mi sobrina vive con ella, y está pasando por lo mismo. Hace unos minutos, mi esposa me envió un mensaje que decía simplemente: busca el término incesto emocional. Sin contexto. Lo busqué, y sí, eso describe exactamente la relación enfermiza que tengo con mi madre. Esa dependencia emocional disfrazada de amor. Esa manera en que me manipula para ponerla por encima de todo lo demás. Actualización 1, 2 meses después. Esta vez, quien escribe es mi esposa. Todavía estoy procesando la pérdida de mi matrimonio. Una amiga me contó sobre la publicación de mi esposo, y al leerla, supe de inmediato que era él. Había demasiados detalles personales para que fuera coincidencia. Así que decidí contar mi versión. Esta es la primera vez que escribo en Reddit, pero creo que merezco aclarar algunas cosas, y compartir los detalles que él convenientemente dejó fuera. En resumen, mi esposo me echó de la casa después de que su madre me había golpeado físicamente el estómago delante de él, y yo la golpeé en defensa propia. Amaba mucho a mi esposo, pero su falta de acción con respecto al comportamiento de su madre fue extremadamente asquerosa, por decirlo menos. Toleré el comportamiento de su madre el tiempo suficiente, hasta que ya no pude soportarlo más, ya que él había pasado por alto el comportamiento de su madre una y otra vez, hasta que finalmente ya había tenido suficiente. Todavía me estaba recuperando después de dar a luz a su hijo cuando su madre me golpeó el estómago. Mi esposo exageró cuando dijo que no fue una bofetada fuerte. La bofetada en sí fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por todos en la habitación. Perdí el control en este punto, cuando su madre me golpeó el estómago con una sonrisa burlona, que no era visible desde el punto de vista de mi esposo. Tuve un colapso mental cuando mi esposo me dijo que me fuera después de echar a todos de la casa. Deberías haber visto su cara cuando me dijo que me fuera con una cara seria y sin dudarlo. Nuestro bebé estaba llorando en este punto antes de que me fuera, y no pude hacer nada más que llorar esa noche. Después de irme a quedarme con mi madre, su madre me envió un mensaje de texto burlándose diciendo: voy a presentar cargos contra ti por agresión, gorda. Ahora mantente fuera de nuestras vidas, y terminó el texto con una cara sonriente al final. Estaba furiosa y decidí que no quería estar asociada con esta familia más y le entregué a mi esposo los papeles de divorcio. Y como puedes imaginar, no lo tomó bien e intentó hacerme reconsiderar. Le dije que había pasado por alto el comportamiento de su madre demasiadas veces, y que había terminado con él y su incapacidad para establecer límites con su madre. Recomendé establecer límites, pero él no pensaba que fuera necesario.
Incluso después de que le dijera durante todo el embarazo sobre los nombres desagradables que su madre me llamaba, cuando él no estaba cerca. Y siempre lo pasaba por alto, aunque le dijo a su mamá que parara. Ella continuaría con este comportamiento después de una breve pausa durante un tiempo. Antes de irme después de entregarle los papeles de divorcio, me rogó por otra oportunidad y me dijo que había cortado el contacto con su madre permanentemente. Le dije que ahora estaba arrepentido porque le había entregado los papeles de divorcio, y que era demasiado tarde para actuar ahora que había decidido que quería salir del matrimonio. Le dije que lo amaba tanto que debería considerarlo como una señal de que si no lo hubiera hecho, me habría divorciado hace mucho tiempo, porque él no me defendió en múltiples ocasiones, y permití los comentarios sarcásticos y el comportamiento de su madre a expensas de mi salud mental. Le dije que necesitaba ayuda con el trauma, porque entiendo que está lidiando con traumas desde que ya mencionó a mi padrastro abusivo. Pero ni siquiera se dio cuenta de que su madre no le había buscado ayuda para su trauma, y que aún está siendo afectado en la adultez. Lo que no puedo entender es por qué no se fue si necesitaba espacio, en lugar de ser un bastardo despiadado y echar a nuestro hijo conmigo. He estado ignorando sus mensajes y llamadas desde entonces, y estoy esperando la audiencia de divorcio. Algo que quería señalar es que su madre atribuyó el aumento de peso de su sobrina, ya que ella vive con la hermana de mi esposo para ahorrar dinero. Una vez más le mencioné a mi esposo sobre el aumento de peso de su sobrina, que es preocupante que pese 85 kilogramos a tan corta edad, y de hecho, no tenía ese peso antes. El día del incidente, estaba preparando la segunda porción de comida para la sobrina, y entonces la madre de mi esposo vino hacia mí y arrebató el plato de mis manos y dijo, «Yo lo haré yo misma, déjame encargarme de esto». Y cuando intenté tomar el plato de vuelta, su madre dijo, «Sé qué diablos hacer, tú no sabes cómo alimentar adecuadamente a alguien tan saludable como mi nieta». Me sorprendió que ella pensara que el peso de su nieta era normal para su edad. No pude soportar este acoso o abuso por más tiempo, y mi punto de quiebre llegó cuando él me echó a mí y a nuestro hijo de la casa. Ahora, necesito hacer lo correcto para nuestro hijo, porque no necesita estar en un hogar tóxico donde tenga que presenciar el drama que está sucediendo. Mi futuro ex esposo quiere que hagamos terapia de pareja, lo cual he rechazado porque no quiero saber más nada de él. Empiezo a sentirme ligeramente culpable por sus ruegos y manipulaciones, pero solo quiero terminar con él. Lo bloqueé como me recomendó mi abogado, pero él sigue contactándome a través de otros miembros de su familia y hermanos. ¿Qué debo hacer para que no me moleste hasta la audiencia de divorcio? Comentarios. Leí el post original de tu esposo, él fue claramente el que se mostró como el malo en la situación. En cuanto a tu pregunta sobre cómo hacer que te deje en paz hasta la audiencia, pregunta a tu abogado de divorcio si pueden enviarle a los miembros de su familia una carta de cese y desista, o enviarla a su abogado de divorcios. Recuerdo haberle dicho a tu ex esposo que él era el maldito idiota. Su principal trabajo como esposo es apoyar a su esposa. Si mi madre hubiera abofeteado a mi esposa, esa sería la última vez que nos vería a cualquiera de nosotros o a nuestros hijos.